Hola, soy el doctor Daniel Islas Hernández, médico radiólogo de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco la oportunidad de la presentación al comité organizador, al doctor Francisco Avilar y al doctor Gaspar Ceballos Zurita, que ha apoyado en este congreso. El tema que les voy a hablar es sobre intervenciones portales en el entorno de la trombosis venosa, estenosis y oclusión. Hago mención honorífica también al doctor Jorge Arellano Sotelo, que es mi compañero y pues me ha ayudado también con la elección de las imágenes y la selección de los casos clínicos que les voy a presentar a continuación. Como objetivos de esta charla es comprender un poco de la fisiopatología de la trombosis venosa portal, los hallazgos por las diferentes modalidades de imagen, sobre todo por ecografía y tomografía, las técnicas pues más utilizadas o realizadas para el tratamiento endovascular, incluso las que hacemos en este hospital, y bueno, algunas complicaciones. La trombosis portal de la vena porta se define como la oclusión parcial o completa del sistema venoso portal. Sus principales causas son estados de hipercoagulidad secundarios a cirrosis, neoplasias, trastornos mieloproliferativos o inflamación intraabdominal. Esta es la triada de Virchow, que en la facultad o en la carrera de medicina general nos la comentan, que para que ocurra trombosis debe haber tres factores. El primero es la estasis venosa. Esto es la disminución de la velocidad del flujo venoso. En cualquier vena puede ocurrir esto, ya sea en vena porta, vena mesentérica superior, vena esplénica, también en sistema venoso profundo o superficial de las extremidades inferiores o en cualquier vena o vaso que sea de capacitancia. El daño endotelial pues puede ocurrir por diferentes causas, ¿no? Desde daño mecánico o propio del estado del paciente, como es la hipercoagulabilidad, que es el último factor que se requiere para la trombosis. Y pues aquí como punto inicial, les voy a hablar un poco de la estasis, lesión endotelial y estado hipercoagulable. Pues cuando hay una disfunción endotelial relacionada a la cirrosis, hay alteraciones de la producción del óxido nítrico. Una disminución de la síntesis del óxido nítrico en el hígado, hay una mayor posibilidad de que haya óxido nítrico en vasos periféricos al hígado. Por lo consiguiente, vamos a tener una paradoja. La paradoja es que el óxido nítrico intrahepático genera vasoconstricción y a nivel de vasos periféricos o esplácnicos condiciona una vasodilatación. Por lo que estas dos condiciones contribuyen a una estasis del flujo. Dentro de la lesión endotelial, el estrés endotelial es una importante causa de la trombosis de la vena porta. En pacientes con hipertensión portal, hay un daño debido al aumento de la tensión del cizallamiento y puede iniciar la formación de trombos, como la hiperplasia también del endotelio o capa intimal. Y bueno, del estado hipercoagulable, de por sí la cirrosis por sí sola puede inducir cambios multifactoriales que pueden promover la hipercoagulabilidad, que a su vez aumentan el riesgo de hemorragia. Por lo tanto, resulta difícil clasificarla, siempre como una condición antitrombótica o protrombótica. En consecuencia, los parámetros de hemostasia como el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial e índice internacional normalizado, el INR, no reflejan adecuadamente la verdadera naturaleza de coagulabilidad de los pacientes con cirrosis, por lo que es difícil su clasificación. La trombosis portal puede dar algunos síntomas y la presentación clínica, a veces más frecuente, es la fiebre, el dolor abdominal o síntomas gastrointestinales,
la citis y el sangrado varicial. De estos, dentro de los síntomas agudos, la isquemia mesentérica se manifiesta clásicamente como un dolor abdominal intenso y repentino, desproporcionadamente mayor sensibilidad abdominal, pero los síntomas varían según la extensión de la afección de la vena mesentérica y suelen ser consecuencia de la trombosis portal. Incluso también la trombosis venosa portal puede ser completamente asintomática, también solo en fase aguda, por lo que no puede, en algunos pacientes no se puede detectar y solo se puede presentar síntomas o detectar hasta que ya es una trombosis venosa portal crónica. En los hallazgos por imagen se puede realizar tomografía o resonancia magnética en una fase portal. Y bueno, aquí lo importante en los estudios seccionales, como es la tomografía y resonancia magnética, es caracterizar la extensión de la trombosis. No solamente ver si tiene trombosis o no, sino sobre todo evaluar la extensión. También podemos observar los signos indirectos de hipertensión portal, valorar si tiene neoplasias asociadas o un foco séptico o colaterales portosistémicas, que pues todo lo anterior pueden producir la trombosis portal. Y bueno, un trombo hiperatenuante en la luz vascular sin contraste sugiere un trombo agudo. Cuando vemos un trombo que es agudo, lo vamos a ver en una fase simple, hiperdenso. También se puede observar la ausencia de realce tras la administración del medio de contraste de la vena porta, como podemos observar en este corte tomográfico en plano coronal. Observamos la ausencia o pacificación de la vena porta, parte de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Y bueno, el estudio de elección o el de primera línea es el ultrasonido, ya que es muy accesible y pues se puede dar en minutos el diagnóstico de trombosis portal. Aquí observamos una ecografía en modo B, donde se identifica, en modo Doppler poder, donde no se identifica tanto la opacificación o saturación de la vena porta y no se observa ningún espectro. En una trombosis crónica, aquí tenemos una degeneración cavernomatosa, vemos múltiples colaterales periféricas a la vena porta. La transformación cavernomatosa puede identificarse desde los 15 días o 30 días después del inicio de los síntomas, o también se puede desarrollar a los pocos meses del inicio de la trombosis portal. Dentro de la terminología que vamos a utilizar en la trombosis es aguda versus crónica, cirrosis versus no cirrótica, tumoral versus trombo blando y aislada versus afección de otros vasos como es la vena mesentérica superior. Un aspecto clave para diferenciar entre una invasión tumoral de la vena porta y la trombosis de la vena porta no maligna o blanda nos orienta a un manejo posterior, siendo el tratamiento paliativo de la base para la invasión tumoral y la invasión tumoral se presenta hasta el 35% de los casos del carcinoma hepatocelular y constituye una contraindicación absoluta para el trasplante hepático. El diagnóstico diferencial de la trombosis portal crónica incluye la invasión de la vena porta por una neoplasia maligna abdominal y bueno, esta la podemos detectar a través de una resonancia magnética con medio de contraste, la cual podemos observar el realce o la opacificación del trombo tumoral. También puede ser incluso por tomografía. Los descriptores que vamos a utilizar es la localización y extensión de la trombosis. La caracterización del sitio o extensión de la trombosis consiste en una descripción de la afección de la vena porta intrahepática, la vena porta principal y las tributarias de la vena porta, que en este caso serían las vena esplénica y las venas mesentéricas, así como una descripción de la longitud del trombo, sobre todo los sitios de afección. En el caso de la obstrucción luminal, vamos a determinarlo
básicamente en cuatro opciones, que sería la completamente oclusiva, que es la disminución o la oclusión del 100% de la luz, la parcialmente oclusiva, que ocluye el 50% de la luz, o la mínimamente oclusiva, que ocluye hasta menos del 50% de la luz. Dado que la trombosis portal puede ser asintomática, la cronicidad la vamos a dividir en dos. Si es menos de 6 meses, podríamos decir que es una trombosis aguda, y si es más de 6 meses, podemos decir que es una trombosis crónica. Aquí tenemos una tomografía en diferentes planos, en coronal, axial y sagital, donde se identifica un trombo en la vena porta, el cual es extenso, aproximadamente unos 15 centímetros, y se extiende hacia la vena mesentérica superior. Aquí observamos el trombo, el cual es extenso, se extiende hacia la vena mesentérica superior. Observarnos lo mejor aquí en este plano axial. Y pues en el plano sagital nos ayuda a ver el porcentaje. En este caso es una oclusión del 50%, por lo que podríamos decir en el reporte que es una oclusión parcial. Para una buena planeación del procedimiento, requerimos de estudios. El principal es la ecografía, el secundario es una tomografía trifásica o resonancia, en la cual debemos de hacer reconstrucciones 3D para definir la permeabilidad portal, también valorar en máxima intensidad de proyección shunts vasculares y variantes anatómicas, ¿no? Esplenoportales o arteriales. Dentro del tratamiento clínico en una fase aguda es la utilización de heparina de bajo peso molecular para seguir el tratamiento con antagonistas de vitamina K durante 6 meses, y se requiere una interconsulta con hematología o hepatología para disminuir el riesgo de sangrado. Los pacientes tratados presentan una recanalización del 42% al 77%, frente a los que no reciben tratamiento de un 26 a un 33%. Y bueno, dentro de los accesos vasculares que podemos realizar, uno de los más utilizados es el abordaje transyugular y con una derivación portosistémica. Esto permite la recanalización y descompresión portal a largo plazo, y pues esta alcanza una recanalización del 80 a un 90%. La ventaja de este procedimiento es de que en caso de que vuelva a trombosarse la vena porta, únicamente con un acceso yugular se puede volver a tratar la trombosis portal. El otro acceso, cuando no es posible realizarlo de esta forma, es el acceso transhepático. El acceso transhepático se realiza vía ecográfica, identificando las ramas más pequeñas y periféricas de la vena porta y cateterizando selectivamente alguna de ellas para poder avanzar un introductor vascular, y a través de ahí realizar una terapia endovascular la más factible que en ese momento sea necesario. Otro abordaje que se prefiere cuando la trombosis es muy extensa o está completamente tapada el sistema porta es el abordaje transesplénico. Y bueno, este incluso nos ayuda también para las trombosis crónicas con degeneración cavernomatosa. En pocos casos o en algunos casos es utilizable el abordaje percutáneo transmesentérico, y bueno, solo se utiliza en algunos casos muy complejos o pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Dentro de la trombosis, del tratamiento endovascular, se puede realizar una trombolisis o una trombectomía. También se puede utilizar el angiojet como terapéutico. Y bueno, aquí observamos una imagen de una tomografía en plano coronal, donde se identifica la trombosis de la vena mesentérica superior de manera extensa, y se realiza una trombólisis y una trombectomía de la vena mesentérica superior. Para posterior al control ecográfico, aquí se identifica
buena opacificación del segmento de la vena mesentérica superior. También otro que se puede realizar, otro tratamiento es la plastía, la trombectomía por aspiración y de igual forma el angiojet. Este es un caso realizado, el cual se realiza un abordaje transhepático, se avanza o se hace un disparo de control con el catéter, se identifica ausencia o opacificación de la vena porta, se observa un poco de la vena mesentérica inferior, pero la vena porta propiamente no se observa opacificada, secundaria a múltiples trombos. Se canula el trombo con una guía hidrofílica 0.35 hasta la vena mesentérica superior, aquí la observamos, y se monta un balón para realizar una plastía. Se realizan diferentes plastías y con un catéter de aspiración se absorben todos los trombos que se logran ver aquí, o la mayoría de ellos se absorbe con el catéter de aspiración y finalmente se realiza un control angiográfico donde se observa la opacificación de la vena mesentérica superior, de la vena porta y bueno, de los vasos segmentarios portales, porta derecha y porta izquierda. Bueno, la trombólisis dirigida, como es en este caso, logra una recanalización hasta del 84%, pero en combinaciones con otros métodos como el uso de angiojet o el catéter de aspiración puede aumentar un poco más ese porcentaje. Para la aspiración y fragmentación del trombo, pues puede haber un riesgo, ¿no?, de reoclusión y es elevado el riesgo de que se vuelva a ocluir en caso de que utilicemos este tipo de métodos. Este es otro caso de una mujer de 68 años con cirrosis y trombosis de la vena porta con transformación cavernomatosa, como lo podemos observar en esta imagen seleccionada del modo A. Se realiza un abordaje esplénico, coloca un introductor vascular, se cateteriza el trombo portal hasta, hasta los sistemas más distales, segmentarios, se observa igual la transformación cavernomatosa del sistema portal y se realiza una cateterografía, un abordaje transyugular de la vena suprahepática intermedia, a la cual se realiza una derivación por sistémica transyugular o el famoso TIPS, colocando un stent. Aquí se observa cómo ya se coloca el stent. Una parte es cubierta, la otra parte del stent es descubierta. Se realiza un disparo de control y se observa adecuada opacificación del stent, de la vena porta y de algunas de sus ramas. Y bueno, a este paciente se le realizó esto ya que era candidato a trasplante y pues posterior a este ya se le pudo haber realizado su trasplante. Otro de los tratamientos que se prefiere en caso de que haya contraindicación para alguno de los anteriores descritos es la embolización de la arteria esplénica. Esta a su vez va a interrumpir el flujo arterial del vaso, disminuyendo el flujo venoso colateral. En caso de que haya, o la gran mayoría de estos pacientes pues tienen varices esofágicas y varices gástricas, pues esto ayuda a disminuir el riesgo de sangrado futuro. Aquí tenemos una paciente del hospital, la cual nos presentan para embolización del vaso. Aquí damos un disparo a la vena esplénica directamente, donde se identifica la arteria esplénica tortuosa de gran diámetro, con algunos vasos colaterales, y pues el vaso, ¿no? El tamaño del vaso, observen de qué tamaño es aproximadamente 19 centímetros. Y pues en esta paciente estaba contraindicado a los demás procedimientos, ya que presenta plaquetopenia. Tenía 19,000 plaquetas cuando nos presentaron el procedimiento. Es una paciente la cual tiene un tumor ahí en el lóbulo hepático del lado derecho. Se caracteriza como un cistoadenoma biliar. Tiene calcificación
de la pared vesicular. Y vamos a repetirlo. Aquí vemos la dilatación de la vía biliar que condiciona el tumor, ya que se impronta hacia el hilo hepático, entonces genera una dilatación de la vía biliar. Además, secundariamente tiene una hipertensión portal de un hígado no cirrótico y una esplenomegalia que pues ya les había enseñado la angiografía previamente. Tiene bueno, ahí podemos observar que tiene múltiples vasos variciales gástricos dependientes de la vena esplénica y pues por la plaquetopenia, la condición de la paciente, pues no ha sido intervenida por ningún servicio. Nos comentaron que llevaba más de 12 años intentando conseguir tratamiento, pero ningún médico le ofrecía algo hasta que llega a este hospital. Y nuestra primera propuesta fue la embolización de la arteria esplénica, ya que los demás procedimientos pues estaban contraindicados por la plaquetopenia. Una vez que embolizábamos el vaso y mejoraran las plaquetas, pues íbamos a valorar si ya podía ser intervenida quirúrgicamente para retirar el tumor o algún otro procedimiento portoesplénico percutáneo para mejorar la hipertensión portal o embolización de las varices gástricas. Pero pues como la paciente llegó con plaquetopenia, nuestra opción, como bien ya lo he mencionado en la diapositiva anterior, pues es la embolización de la arteria esplénica para disminuir el flujo arterial del vaso y disminuir el flujo venoso colateral de las varices gástricas, ¿vale? Lo primero que se realiza, se aborda vía arterial femoral del lado derecho, se cateteriza selectivamente la arteria esplénica y se avanza un microcatéter hacia la arteria segmentaria esplénica inferior. Aquí observamos la opacificación del polo inferior del vaso y aquí colocamos un material embolizante, que es un pegamento, se llama Onyx. Hay varios materiales embolizantes, está el Onyx, el Fill o el Squid. En este caso usamos Onyx. Hay 3 tipos, 34, 18 y 12. En este caso usamos 18, ya que el 18 nos ayuda a llegar a ramos más distales. Lo hicimos de esta manera para asegurar que no haya migración de material o alguna otra complicación derivada del material embolizante. Aquí observamos cómo se va liberando el Onyx, nos refluye hacia el microcatéter. Es algo que debemos de cuidar, de que no refluya más de 1 centímetro. En caso de que refluye, hay que parar y retirar un poco el catéter. En esta otra diapositiva, en primer video que se va a reproducir, retiramos un poco el catéter. Aquí se ve propiamente que ya está embolizado la arteria segmentaria inferior, la polar inferior de la arteria esplénica, y aquí vemos cómo avanza el Onyx 18 hacia sus segmentos más distales, siempre con la cautela de observar que no migre el material embolizante. Realizamos un disparo de control, pues observamos que solo hemos embolizado el polo inferior del vaso. Pues por lo que esto no iba a ser factible, se decide embolizar los demás ramos. Se emboliza el ramo intermedio y el ramo superior. En este caso ya estábamos con el ramo superior, para que no dure tanto el video. Entonces se emboliza el ramo superior. Posteriormente nos fuimos más troncular, cambiando del Onyx 18 al Onyx 34. La gran diferencia de estos embolizantes es de que el Onyx 34 nos va a ayudar a que se haga un poco más denso el material embolizante y no migre hacia otro sitio, ya que estamos en la arteria esplénica propiamente dicha. Entonces no podemos arriesgarnos a que migre el material. Posteriormente de esto,
colocamos un coil de 20 centímetros por 3 milímetros, se libera el coil con éxito, colocamos dos coils más, de aproximadamente las mismas medidas, observando que no haya migración, y con esto protegemos que no haya migración del material, además de un buen aseguramiento vascular. Y realizamos el disparo de control observando la opacificación parcial de la arteria esplénica hasta un tercio medio aproximadamente, y vemos la ausencia de opacificación del vaso. Posterior a este procedimiento, la paciente mejoró las plaquetas desde 19.000 a 177.000, la coloración de piel cambió, los tegumentos cambiaron, empezó a mejorar un poco clínicamente, y pues ahora el plan a seguir es valorar si ya es candidata a la cirugía o realizarle alguna otra terapia endovascular vía transhepática. Y pues con esto aseguramos el drenaje venoso colateral, que eran las varices gástricas que tenía, y pues vamos a disminuir el riesgo del sangrado variceal. Este es otro caso. Este es un paciente masculino post-trasplantado, el cual nos presentan ya que empieza a elevar enzimas hepáticas, y pues nos lo presentan para ver si le podemos realizar alguna terapia endovascular. Se le realiza una angiotomografía con máxima intensidad de proyección y reconstrucción 3D, identificando un área de estenosis de hasta 7 milímetros. En el plano coronal vemos cómo se ve una tortuosidad, además de la estenosis, y pues esto estaba haciendo que el paciente elevara enzimas hepáticas. El día del procedimiento, bajo sedación, se realizó un abordaje transhepático. Esta es una aguja chiva de 22 milímetros, por la cual se avanza una microguía, una 0.018, hasta la vena porta, aquí podemos observar. Posteriormente se introduce una guía hidrofílica de 260 a 0.35 para pasar balones progresivos. Primero se inicia con un 6 milímetros, 9, 12 milímetros. Y bueno, esto previo a la plastía, se observa la vena porta, cómo hay disminución, tortuosidad del calibre, y pues posterior a la estenosis, pues un aumento del diámetro, ¿no? Después de las plastias con balón, este es un preprocedimiento y postprocedimiento. Pues observa que se corrige la tortuosidad vascular de la vena porta, hay un aumento del diámetro de la vena porta y hay disminución de la velocidad. Bueno, hay disminución de la velocidad de la vena porta. Para el cierre, lo que utilizamos es gel foam con medio de contraste denso, y vamos retirando el introductor a través de esta rama pequeña, o sea, vía ecográfica y vía fluoroscópica, para que no haya riesgo de migración del material. Lo que hacemos es, con el ultrasonido, ver exactamente el sitio donde vamos a empezar a liberar el gel foam, y vía fluoroscópica vamos viendo que no migre ningún material hacia otro sitio que no queremos. Entonces vamos retirando el introductor hasta cerrar completamente el acceso portal. Dentro del procedimiento es uno de los pasos importantes, ya que puede sangrar el paciente y pues no hay riesgo alto de mortalidad, y sobre todo pues estos pacientes que son trasplantados debemos de cuidar sobre todo el injerto. Posterior a esto, las pruebas de función hepática y las enzimas comenzaron a mejorar. Bueno, las enzimas disminuyeron, las pruebas mejoraron y clínicamente el paciente tuvo mejoría. La propuesta es de que en caso de que el paciente recurra a una estenosis nueva, ya es colocación de un stent. Pero en este caso no se prefirió colocar al inicio, ya que al colocar un stent hay riesgo alto de que se tape y pues se pierda todo el injerto. Entonces es preferible una realización, una plastía de primer momento. Las intervenciones, como conclusión, las intervenciones endovasculares
en el contexto de la trombosis venosa portal, pueden guiarse significativamente mediante la planificación con pruebas de imagen y de diferentes abordajes para la derivación de la vena porta, incluido el abordaje transesplénico. El objetivo principal de las intervenciones es restablecer el flujo hepatopetal, disminuir el gradiente de presión portal, controlar las varices o encefalopatía y preservar la función hepática hasta que se realice el trasplante. Estas son las referencias bibliográficas y eso sería todo. Dejo mi correo por si tienen alguna duda o sugerencia. Y pues es una imagen del hospital donde laboramos, junto con mi equipo que incluye el doctor Jorge Arellano Sotelo y el doctor Alejandro Gurrola, que son unos grandes compañeros para poder seguir realizando este tipo de procedimientos. Y le agradezco al doctor Francisco Avilar por permitir dar esta ponencia.